Soy un hombre adulto, pero nunca olvidaré la experiencia que viví en la universidad hace unos años. Fue una de las peores pesadillas que jamás imaginé y que aún me hace temblar cuando la recuerdo. Todo comenzó cuando me inscribí en un curso de literatura en la universidad. Había oído hablar de la profesora de ese curso, una mujer misteriosa y de apariencia fría. Al principio, no me importó demasiado, pensando que era solo un rumor. Pero pronto descubrí que la reputación de la profesora no era exagerada en absoluto. En la primera clase, la profesora entró en la habitación sin decir una palabra. Se paró en la parte frontal de la clase, con una pila de papeles en la mano, y comenzó a hablar de una manera monótona y fría. Me sentí incómodo con ella desde el principio, pero no podía dejar el curso debido a que era requerido para mi carrera. En las siguientes clases, la profesora continuó con la misma actitud distante y apática, dando lecturas y discusiones sin mucho entusiasmo. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Un día, durante una clase, alguien tiró un libro desde la parte trasera de la habitación. La profesora se dio la vuelta y miró directamente a mí, aunque yo no había sido el que lo había tirado. La mirada que me dio me heló la sangre. Fue una mirada fría y vacía, que me hizo sentir como si hubiera hecho algo terrible. Otra vez, mientras estaba en la clase, oí una risa extraña. Todos los estudiantes parecían haber oído lo mismo, pero nadie sabía de dónde venía. De repente, la profesora comenzó a hablar de una manera inusual. Su voz era profunda y ronca, y comenzó a hablar de cosas terribles y oscuras. Me sentí atrapado en la sala de clases, como si no pudiera moverme. La profesora seguía hablando en esa voz demoníaca, mientras yo intentaba salir de la habitación. Finalmente, pude escapar, pero aún así no podía sacar la voz de mi cabeza. Los días pasaron y la sensación de terror continuó creciendo. Cada vez que entraba en la clase, sentía como si algo malo fuera a pasar. Había otros estudiantes que también parecían sentir lo mismo, pero nadie hablaba de ello. Todos estaban aterrorizados por la profesora y sus extrañas acciones. Finalmente, el día llegó en que la profesora desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía a dónde había ido ni por qué se había ido. Sin embargo, el terror que ella nos había causado aún permanecía. Todos los estudiantes que habían estado en su clase nunca olvidarían la sensación de miedo que habían sentido en su presencia. A pesar de todo, aún me pregunto qué había detrás de la profesora misteriosa. ¿Era ella una simple profesora de literatura o había algo más oscuro en su interior? Nunca lo sabremos, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré esa experiencia. La experiencia que cambió mi vida y me hizo tener pesadillas por las noches. Incluso después de que la profesora desapareciera, las cosas extrañas no dejaron de suceder. Comencé a tener pesadillas vívidas sobre ella y su voz demoníaca. En mi sueño, veía a la profesora en la habitación de la clase, hablando en esa voz ronca y profunda. Me acercaba a ella, pero en lugar de detenerme, seguía avanzando hacia ella, como si estuviera siendo atraído por alguna fuerza invisible. Una noche, después de una de estas pesadillas, me desperté sudando y temblando. Fui a la cocina para beber un vaso de agua y cuando volví a mi habitación, noté algo extraño en la ventana. Había una figura oscura parada afuera, mirándome fijamente. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia. Me quedé allí, paralizado por el miedo, hasta que finalmente desapareció. No sabía si la figura en la ventana tenía algo que ver con la profesora misteriosa, pero no podía evitar pensar en ella. Después de todo, nunca había explicado su desaparición, y nadie sabía lo que realmente le había sucedido.
Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero el miedo y la incertidumbre aún me perseguían. Siempre estaba mirando por encima de mi hombro, sintiendo como si algo estuviera acechando en las sombras. Incluso después de que terminé el curso, no pude evitar pensar en la profesora misteriosa y su oscuro secreto. Años después, aún me pregunto qué pasó realmente en esa clase. ¿Era la profesora simplemente una mujer extraña, o había algo más oscuro en su interior? Nunca lo sabré con certeza, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré esa experiencia. La experiencia que me enseñó que el miedo puede acechar en cualquier lugar, incluso en las aulas de la universidad.